Historias de fantasmas de hospitales espeluznantes. Al final de la beca de investigación forense, me quedé solo en la oficina a eso de las 9 de la noche, poniéndome al día con el papeleo. Me di cuenta de que olvidé anotar algún dato trivial en uno de mis exámenes, el color de los ojos o algo así que regresó caminando al laboratorio de autopsias. En cuanto entré, escuché el sonido de gritos y gruñidos que provenían del interior de la nevera portátil. Resulta que un tipo murió con su teléfono celular en el bolsillo y por alguna razón inescrutable ese era su tono de llamada. Estaba en uno de los quirófanos con dos de mis compañeros de trabajo. De repente, la máquina de anestesia empezó a registrar signos vitales del oxímetro de pulso que estaba colgado del organizador de cables como siempre. Como un pulso normal con buenos niveles de O2. Continuó así durante un rato. A otros compañeros de trabajo les pasó lo mismo. La máquina se revisó y supuestamente estaba en perfecto estado de funcionamiento. Después de unos meses, nunca volvió a ocurrir. Probablemente se trató de algún tipo de error que pasó desapercibido. Aún así, es divertido contarles a los estudiantes que el quirófano está embrujado. Camp Pendleton tenía dos hospitales navales, uno construido alrededor de 2013 y el otro, su predecesor, abandonado. Cuando te destinan allí por primera vez, te quedan atrapados en un cuartel junto al antiguo, a pesar de que el trayecto al trabajo dura unos 45 minutos. Tu fisioterapia diaria es en ese cuartel, por lo que estás justo debajo del hospital a eso de las 4 de la mañana. Ese hospital tenía fama de estar embrujado. Nunca escuché historias de dentro, esas personas ya se habían trasladado a otros puestos, pero se les dijo específicamente que vigilaban las luces. Las puertas estaban todas cerradas con cadenas y demás, y no había ningún servicio de seguridad de la base, por lo que pude ver. Las únicas otras dos cosas que había cerca eran un cuartel para los soldados heridos y un campo de tiro de artillería para traumatizarlos a diario. Un hospital completamente abandonado, no había ninguna razón para que las luces estuvieran encendidas. A veces salíamos a correr y había una o dos luces encendidas. Buscaba sombras en las ventanas que indicaban que había alguien allí, pero nada. Esas luces se apagaban la noche siguiente y tal vez se encendía otra en el piso 3 en lugar del 1. Nadie parecía insistir en que fuera una broma y nadie aparcaba en el hospital mientras sucedía. Las personas que habían vivido allí durante varios años y las personas que habían vivido allí antes decían lo mismo de forma independiente. Trabajo en un pequeño hospital para adultos que hace un tiempo solía ser un hospital psiquiátrico para niños. Un niño sordomudo murió allí accidentalmente. Y supuestamente a algunos de los niños les sucedieron cosas malas. Algunos miembros del personal y médicos de mayor edad que trabajaban allí cuando era una unidad psiquiátrica dicen que han sucedido cosas extrañas desde la muerte de ese niño. Como avistamientos de un fantasma infantil. Cosas que caen de los mostradores por sí solas. Personal que escucha ruidos extraños. Luces que se encienden y se apagan solas. Cosas típicas de los fantasmas de hospital. Más tarde, cuando se convirtió en un hospital para adultos, las enfermeras recibieron quejas de los pacientes adultos por la noche para decirles a niños esos que se calman cuando no había niños cerca. Un colega mayor que trabajaba allí dice que sintió una sensación extraña cuando estaba buscando algo en el armario y de repente escuchó un ruido muy fuerte que surgió de la nada, sin nadie más alrededor. Otro miembro del personal le dijo que el niño sordomudo que murió allí solía comunicarse haciendo chasquidos con la boca. Ahora tomo las otras historias con pinzas. Pero la de mi colega, se me erizan los pelos de los brazos solo de pensar en esto porque conozco bien a mi colega y no creo que se burlen de mí. Llevo trabajando allí unos años y no he visto ni oído nada. Pero de vez en cuando, si estas historias me vienen a la mente cuando tengo que caminar por el largo y tortuoso pasillo para llegar a la unidad fantasmal donde ocurren algunas de estas cosas, simplemente camino rápido y comienzo a rezar avemarías y una pequeña oración por las almas de los niños. Estaba en el hospital operándome para extirparme el útero canceroso, con éxito. 2 años después, estoy libre de cáncer, por lo que sabemos. Estaba en mi cómoda cama, con mi querido esposo sentado a mi lado. Estaba mirando hacia la puerta, por encima de su hombro, durante una pausa en nuestra conversación.
Sucedieron dos cosas. La luz de lectura sobre mi cama se apagó y luego se encendió nuevamente. Y vi una figura oscura pasar por la puerta de mi habitación. Mi esposo solo vio el parpadeo. Se lo conté, emocionada por haber visto un fantasma. No tenía sentimientos de miedo, solo emoción. Más tarde, cuando una de las enfermeras vino a tomar signos vitales o algo, las enfermeras son las mejores, le conté mi experiencia. Ella dudó por un momento y luego dijo, sí, ese es Frank. Lo vemos bastante a menudo. Murió un par de habitaciones más allá de la tuya. Espero que Frank haya seguido adelante, pero estoy muy feliz de haberlo visto. Mi esposa estuvo internada en la UCI en la que trabajé y querían hacerle unas pruebas de imagen repetidas, así que se las hicieron temprano por la mañana. La vi más tarde ese día y le preguntó cómo se sentía, y ella me respondió, estoy bien, por cierto, ¿por qué dejan que los pacientes se quedan detrás del mostrador? Yo digo, a veces hay un viejo paciente que se pone el sol y el personal de enfermería lo pone en una silla de ruedas y lo observa en la estación de enfermeras. No, había 6 personas en batas de hospital mirándome mientras yo llevaba en silla de ruedas para hacerme una tomografía computarizada, dijo. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No dejarían entrar a tanta gente allí. Uno era un hombre alto y calvo. Pensando en eso, había un tipo calvo de unos 40 años 2 habitaciones más allá que vi cuando pasé por allí 2 días antes. Pensé que tal vez lo vio a través de la ventana o algo así. No pensé nada al respecto, pero unas horas después, cuando iba a buscar agua, escuché a las enfermeras hablando sobre el código de la tarde anterior sobre ese joven de unos 40 años y lo triste que era que no lo hubiera logrado. Supongo que el nuevo fantasma hizo amistad con otras personas que habían fallecido. Hay una historia sobre un psicólogo que se propuso ayudar a un hospital psiquiátrico criminal muy perturbado. Utilizó el método Ho'oponopono, que consistía en sentarse con el historial clínico de cada paciente y, básicamente, orar por cada uno. Antes de que él empezara, el lugar era un desastre. Las historias son muy espeluznantes. La pintura literalmente se derretía de las paredes, pintaban y no podían conseguir que las estúpidas paredes permanecieran pintadas. Sucedieron muchas otras cosas horribles, aparentemente paranormales, todo el tiempo. La rotación del personal era constante. Los hombres criminales dementes que estaban allí no recibían ningún tratamiento ni ningún personal, por lo que la desesperanza de la situación era extrema. Entonces, este tipo, que resultó ser un psiquiatra, comienza a hacer sus cosas de curación hawaiana ancestral, y poco a poco las cosas comienzan a mejorar. Por primera vez en años. Y años. Y este hombre nunca se reúne con un solo paciente. Nunca mantuvo reuniones con el personal. Simplemente se sentaba en su oficina, haciendo el Ho'oponopono. Todo esto está documentado y lo que sucedió es que uno por uno, estos hombres comenzaron a mejorar y fueron dados de alta o transferidos a otros lugares, de menor nivel de atención. Y finalmente la pintura se quedó en las paredes. Al final, solo quedaron unos pocos pacientes y cerraron el lugar. Después de leer sobre esto, tuve la oportunidad de tomar un curso de fin de semana sobre Ho'oponopono y fue muy valioso. Hay libros y mucho material en línea sobre este tema. El psicólogo se convirtió en un profesor muy activo de este método de curación. Dr. H.W. Lan. Así que esa es mi oración en la víspera de todos los santos y todos los demás días. Lo siento, por favor perdóname. Gracias. Te amo. Esto es para todos los católicos devotos, no es una publicación de agenda, lo juro. Tuve una asistente de oficina que trabajaba en un centro quirúrgico que comenzó a realizar abortos. Cuando se produjo la transición, una enfermera / monja mayor renunció y maldijo el lugar al salir, o probablemente solo dijo algo muy católico sobre los abortos. Mi asistente juró una y otra vez que varios miembros del personal se quejaban de escuchar ecos de bebés llorando en los pasillos, etc. Duró allí unas 2 semanas. Conocí a 2 médicos que trabajaban allí. Uno de ellos trabajaba como interno en un hospital en el que yo rotaba. Era un tipo de unos 50 años muy sano.
Cayó muerto de un aneurisma aórtico disecante justo en mitad de su turno. Unas semanas después, un anestesiólogo que conoció y que trabajaba allí también trabajó en mi hospital. Mientras esperaba el ascensor, tuvo un accidente extraño, se resbaló sobre la alfombra mientras presionaba el botón del ascensor y su cuello cayó sobre el banco contra la pared. Quedó paralizado del cuello hacia abajo. Unos meses después, su hijo adolescente cayó justo delante de él. Murió unos días después de un tumor cerebral. Esto fue durante el tercer año de la Facultad de Medicina. Estaba en la UCIN con un residente de pediatría y un becario. En realidad, fue una noche bastante tranquila, el censo era inexistente, salvo por los bebés que dormían en la guardería. Ya todos se han acostado para pasar la noche. Yo también voy a buscar una cama y echarme una siesta. Caminando hacia las salas de llamadas, escucho risas. Risa de niño. No hay niños en nuestro censo. Las habitaciones están vacías. Más risas. Entro corriendo a la habitación y me acorralo en un rincón. ¿Dormir? Joder, no. No, él está dormido. Todavía me da escalofríos. Lógicamente sé que no fue real. Lógicamente nunca volveré a pisar ese piso. Porque a la mierda con eso. ¿Niños riéndose? De noche. Combustible de pesadilla. Yo solía ser asistente social en un asilo de ancianos y teníamos una cama en la que ingresaban nuevos pacientes que morían rápidamente. Las enfermeras se asustaban mucho y varios auxiliares de enfermería informaron haber visto el fantasma de un residente fallecido de un lado a otro caminando de esa habitación por la noche. Terminé organizando una bendición de la cama con un sacerdote católico y un rabino, varios miembros del personal participaron en la ceremonia. El sacerdote arrojó un poco de agua bendita por toda la habitación, lo cual fue genial. El siguiente paciente que ingresó a la cama no murió durante un tiempo, así que tal vez la bendición logró. Tengo varias historias que me sucedieron personalmente. Solo contaré una y brindaré más si la gente está interesada. Eran las 2 de la mañana más o menos, estaba en la sala de guardia, me llamaron a otra ala del hospital en el 9º piso, la sala de guardia estaba en el 2º piso. Hice mi caminata habitual por los pasillos vacíos y giré a la derecha hacia el ascensor y claramente vi parte de una pierna entrando, como si alguien estuviera caminando adentro. Mi reflejo es correr detrás como diciendo espera por favor, di un paso adentro y vi que no había nadie allí. Retrocedí lentamente y corrió hacia las escaleras. Cuando llegué al piso, la enfermera a carga solo quería verificar 2 veces el estado de O2 de un paciente que se oxigenaba al 95%. Soy terapeuta respiratorio. Un amigo que trabajaba en una unidad pediátrica me contó esta historia. Desafortunadamente, un niño falleció durante su turno. Unos días después, otro niño fue admitido en la misma habitación. El niño no dejaba de quejarse con sus padres, la enfermera y el terapeuta respiratorio de que había otra persona en la habitación observándolo. Mi amigo le preguntó cómo era esa persona y me describió al niño que había fallecido unos días antes. Gracias por ver mi contenido, hasta la próxima.